Bienvenidos a esta entrega de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, un programa cargado con mucho contenido, entrevistas, comentarios, análisis y todos los temas de actualidad. En el día de hoy, la entrevista principal es con el economista Henry Ebrard, con quien estaremos conversando sobre el plan anticrisis presentado por el gobierno. Pero además, como cada semana, estaremos llevando los segmentos Justicia y Derecho, soleando, y hoy vamos a hablar un poco de el bienestar emocional de la mujer. Y Joanly estará con nosotros para esto. De inmediato nos vamos a los titulares. República Dominicana recibió 5.6 millones de visitantes entre enero y mayo del 2026. Guido Gómez Mazara llama al PRM a evitar los errores que llevaron al declive del PRD. Monseñor Castro Marte pide a residentes de Región Este actualizar su domicilio legal y advierte que de no hacerse, la zona perderá la representación congresual. Presidente Trump dice que el texto de acuerdo con Irán no es definitivo y puede haber más bombas. Niega que pacto incluya inversión de 300.000 millones de dólares para reconstruir ese país. Omar Fernández, al referirse a renuncias de la Fuerza del Pueblo, dice que el partido debe someterse a una profunda reflexión y afirma que hay gente que tomó decisiones de ese tipo por dignidad. Trabajos de la ET fortalecerán la estabilidad del sistema de transmisión en comunidades de La Vega. 3 generales condenados a 20 años y centenares de propiedades decomisadas en caso Coral, uno de los mayores juicios contra la corrupción administrativa en el país. Tribunal Constitucional dejó en estado de fallo acción inconstitucional que exige indexar salarios que pagan impuesto sobre la renta. Presidente Luis Abinader se reunió con el secretario general de la ONU, quien destacó el papel de la República Dominicana en la estabilización de Haití. Síganos en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado.
Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones, con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. En el Consejo Nacional de Seguridad Social trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos con la entrevista principal y contamos para esto con el economista y analista financiero Henry Ebrard, con quien estaremos conversando y analizando las medidas propuestas por el presidente Luis Abinader, su plan anticrisis que incluye medidas de amnistía fiscal, eliminación de anticipo y elevación de deducción educativa e indexación salarial. Es que todas estas medidas están dirigidas, obviamente, a mitigar la crisis económica y continuar la recuperación, como es el plan que ha estado ejecutando el gobierno desde que inició en el 2020. Bienvenido, don Henry. Muchas gracias, Nuri, por la invitación. Siempre un placer estar con ustedes, compartiendo y analizando, y más en esos momentos que hay mucha materia para comentar. Sí. Bueno, Henry, el gobierno ha planteado en su plan anticrisis una serie de medidas que son pertinentes desde el punto de vista objetivo, no de la pasión ni de la contradicción. La indexación salarial, elevación de deducciones educativas, amnistía fiscal, eliminación de anticipo, que son cosas que se ha reclamado, sobre todo las pequeñas empresas. Entonces, me gustaría saber cómo usted evalúa estas acciones en términos de su potencial para estimular la economía, reducir la elevación fiscal y qué impacto podría tener en la estabilidad macroeconómica del país. Sí, cómo no. Mira, yo creo que primero, salvo planteamientos que vienen obviamente de los litorales políticos y no del análisis económico, yo creo que todo el mundo tenía muy claro y hasta lo reclamaba de que vinieran, que se supiera cuáles son las medidas, cuál es el plan que tiene el Estado, el gobierno, para enfrentar esta situación de crisis. Y la respuesta que se le ha dado tiene dos objetivos. Uno, que es mantener estabilidad, preservar la estabilidad fiscal, y del otro lado, tener un grupo de medidas que no son para recaudar más, sino para ayudar a redinamizar la economía. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos efectivamente que analizar esas medidas. Estas medidas vienen porque básicamente la crisis internacional, muy claramente descrita por elevación de los precios del petróleo, que ya hemos visto que con los anuncios positivos esta semana en Medio Oriente ya el petróleo ha retrocedido fuertemente, aunque está todavía más de $20 por encima de donde estaba a principio de año, pues ya había un daño hecho, en el sentido en el cual el costo de febrero a junio de esta crisis ha hecho que, para dar dos ejemplos, combustibles
electricidad. En el caso de los combustibles, en el presupuesto 2026 se había consignado una partida por 12.500 millones de pesos para mantener los combustibles congelados o protegidos por lo menos. La realidad es que a la semana pasada ya se había pasado la cuenta, ya estaba en más de 20.000 millones, o sea que ya el presupuesto inicial se había sencillamente volado, y de mantener esta situación hacia fin de año, pues hubiese la necesidad de ir a buscar entre 30 a 40 mil millones de pesos por encima del presupuesto. Es la razón por la cual, además del paquete de medidas que fue anunciado, dentro de esas medidas hemos visto cómo en las semanas anteriores, inclusive el pasado fin de semana, se han ajustado los precios parcialmente, pero sí ajustado, de los principales combustibles para aminorar el costo del subsidio, porque era sencillamente insostenible. En la semana en la cual estamos hablando, hay un subsidio que está por el orden de 550 millones de pesos semanales sobre la base de los precios vigentes en la semana pasada, y nos dice que, por ejemplo, en el caso de la gasolina premium, apenas queda 2 o 3 pesos de subsidio, porque es el combustible que ha tenido el mayor incremento de precio. En cambio, en el otro extremo tenemos el caso del gasoil regular, donde ahí todavía hay un subsidio consecuente, que son más de 50 pesos, porque ahí igual es el subsidio, es el combustible que menos ha subido, fuera del tema del GDP, que es el único que se ha mantenido congelado. Sí, ahí estamos hablando de un subsidio entre 12 y 15 pesos. Entonces, de ese lado, atender el tema de los combustibles. Pero hay otro del cual se ha hablado un poquito menos, que es el tema del sector eléctrico. En el presupuesto 2026 se proyectaba disminuir de 103 mil millones a 85 mil millones las transferencias desde el gobierno central a favor de las EDES estatales, EDESUR, EDENORTE, EDESTE. Bien, la realidad es que durante los primeros 4 meses del año, lejos de disminuir esas transferencias, han estado subiendo. Lo cual quiere decir que ahí la gente del sector eléctrico que hemos consultado nos indican que sus proyecciones hablan de que esas transferencias, que fue 85 mil millones en el presupuesto, bien pudiese pasar los 125 mil millones de pesos este año. O sea que habría un sobregiro del lado eléctrico no menor a 40 mil millones de pesos. Es la razón por la cual, pues, se están tomando medidas para enfrentar la parte fiscal del lado de los ingresos, aumentar los ingresos, y del otro lado, reducir gastos. La parte de aumentar ingresos ya está siendo atendida por este proyecto de ley que ya fue aprobado por el Senado en el momento que estamos hablando, está cursando en la Cámara de Diputados. Se supone que hay una aprobación, va a ser rápido, ¿verdad? Sí. Entonces, esas medidas que están en este proyecto de ley solamente tienen que ver con las medidas que modifican código tributario u otras leyes que tienen que ver con fiscalidad. Entonces, dentro de eso, entonces, hay medidas que tienen como objetivo incrementar la recaudación, pero hay otras medidas... Incrementar y transparentar. Sí, y hay otras que están para simplificar la vida del contribuyente o darle beneficios adicionales, incentivos para crecer. Por ejemplo, esta medida de permitir a partir del 1 de julio de 2027 la depreciación acelerada, pues es un mensaje para que las empresas adelanten las inversiones que fuera a realizar. Entonces, esto es de este lado. Gente me ha expresado esta semana su desencanto, su frustración, porque no haya visto medidas del lado del gasto. Mi entendimiento es que el lugar adecuado, pero sí necesario, donde debería de estar consignado lo que el ministro Magín Díaz planteó en las presentaciones oficiales que se han realizado, debería ser
la presentación de un presupuesto 2026 modificado, que en este proyecto pues quedaría consignado exactamente cuánto es el monto adicional de gastos en la parte de combustibles y electricidad, cuánto es la parte de otros gastos que se van a reducir, como por ejemplo el caso del pago de los intereses de la deuda. Fíjese que como el dólar, en vez de subir a 65.50, ha estado bajando, está actualmente entre 59 y 60, ahí hemos estimado que hay un ahorro probablemente entre 10 a 12 mil millones de pesos este año en el pago de los intereses. Eso hay que transparentarlo. Precisamente por eso, conociendo la magnitud de la crisis global, a mí me preocupa la sostenibilidad de las medidas que está planteando el gobierno y la capacidad que tengan para garantizar realmente la recuperación económica que se está planteando. En ese sentido, pues me gustaría escuchar su parecer, porque está todo muy bonito, muy bien planteado y son necesarias, porque de hecho, o sea, hay un clamor general y incluso la misma oposición trabajó rapidísimo en el Congreso de la República, o sea, en la comisión bicameral todo el mundo se puso de acuerdo porque son cosas que son necesarias, imprescindibles para poder salir de esta situación. Pero, ¿cuál es la perspectiva sobre los resultados, la sostenibilidad de estas medidas en medio de esta situación tan crítica a nivel mundial? Sí, es ahí donde tenemos que tratar de separar lo que es coyuntural de lo que es estructural, ¿no? Básicamente las medidas que se están tomando en su gran mayoría atienden la parte coyuntural. Hay una crisis coyuntural que se ha traducido por un enorme incremento de precio del petróleo y de los combustibles importados. Unos datos nada más para que entendamos de qué estamos hablando. Iniciamos el año con un barril de petróleo a $57. En el presupuesto 2026 se proyectaba un promedio de 47,80 y efectivamente la tendencia era la correcta, de que los precios del petróleo iban a seguir bajando en el 2026, pero nadie tenía previsto lo que aconteció, esta guerra entre Estados Unidos, Israel de un lado y la República Islámica de Irán del otro lado. Entonces eso ha hecho que los precios del petróleo hace apenas un mes atrás estaban en $108. O sea que los precios del petróleo en menos de un mes han bajado entre 34 y $35. Y aún así son niveles de precio que están por encima del precio que teníamos el año pasado o en el presupuesto. Y ahí tenemos que entender que por más que tú pongas subsidio para no reflejar este precio al consumidor final en los combustibles, alguien tiene que pagar eso. Entonces, claro, eso se termina pagando de otra manera, porque por cada dólar que sube el barril de petróleo, como importamos el equivalente a unos 75, 76 millones de barriles al año, pues un dólar nada más de diferencia significa que la factura petrolera del país crece en 75 millones de dólares. Entonces, esa es una situación que, por dicha, Nuris, el miércoles por la noche, estando en París, el presidente Donald Trump firmó durante la cena oficial que sostuvo con las autoridades de Francia, no es un tratado de paz, es un memorándum de entendimiento para seguir negociando. Pero fíjese que a pesar de haber firmado, Trump aclaró que eso no quiere decir que no se pueda producir un bombardeo contra Irán. O sea, que es una situación que, aunque aparentemente llegó la calma, entre comillas, el presidente Donald Trump no descarta que esto no deje, o sea, no siga la situación de crisis con ese país. Y eso es importante entenderlo, porque hay gente que estaba planteando, pero ¿para qué tener este paquete si la situación está resuelta? ¿Pero qué situación está resuelta? No hay ninguna situación no está resuelta. Nada más que hay índices, hay
hay evidencia pues de que la cosa está un poco mejor que antes. Ahí, y creo de manera muy práctica, lo que vamos a tener que seguir para ver si está mejorando realmente la crisis, no es tanto los barcos que están saliendo por el estrecho de Hormuz, sino los barcos que están entrando. Porque los que están saliendo es porque en algún momento entraron, hubo la crisis, quedaron atrapados. Lo que tenemos que ver efectivamente si hay un regreso a la normal, y un regreso a la normal no significa barcos saliendo del estrecho de Hormuz, sino barcos entrando. Y eso plantea entonces la situación siguiente. Una cosa es el precio, las cotizaciones del petróleo que ustedes escuchan todos los días, ese es un petróleo de papel. Ese no es un petróleo real. O sea, es el precio de un papel. Ahora, hay que ver cuál es el costo real del petróleo, y este está siendo afectado todavía por costos de transporte que han subido, y especialmente por condiciones de riesgo que significan que las pólizas de seguro que tienen que pagar para los barcos viajar, ese costo no ha ido bajando todavía. Por lo que yo creo que tenemos que tener vigilancia, sentirnos satisfechos de que efectivamente las cosas han estado yendo en una buena dirección, pero todavía todo eso es muy precario, y por eso que yo creo que era de esperarse, pues me parece completamente atinado que haya un paquete de medidas, porque también nos da un norte, ¿no? Y cuando los inversionistas y los consumidores tienen un norte claro, entonces uno se siente como con más seguridad a la hora de hacer una inversión o de hacer un consumo. Y cada consumo que se posterga, cada inversión que se posterga, contribuye a ralentizar el crecimiento económico. Henry, la indexación salarial, que es una demanda de hace más de una década de la clase media, sobre todo, que es la que tiene salarios que se ve más afectada. En la propuesta, el gobierno ha planteado 39.900 pesos, pero tenemos más de 10 años que eso no se aplica. Sobrepasa los 50.000 pesos, de acuerdo a los expertos. Realmente con esto puede la clase media contar con una canasta familiar al alcance de la sociedad. Bueno, mira. Esa indexación salarial es un tema que incluso el Tribunal Constitucional no ha dado el fallo, porque hubo un senador y unos diputados que han demandado esa indexación salarial, que la necesitamos. No es suficiente en los 39.900 pesos que está planteando el gobierno. Ok, entonces vamos a dar algunos elementos, ¿no? Primero, se ha creado, y ahí creo que el propio senador del distrito, Omar Fernández, que ha sido como el más abanderado de este tema, ha creado, que sea voluntario o no. No es el más abanderado, porque ya Farideh Raful lo había hecho. Lo que pasa es que sus compañeros de partido no la apoyaron. O sea, no es una propuesta de Omar Fernández, porque vamos a ser serios, ¿eh? No. Es una propuesta de Farideh Está bien, Raful, pero vamos a decir que... Pero lo está operativizando. Lo que sí ha creado una confusión es que el senador Omar Fernández, está hablando de indexación salarial. No es el salario que hay que indexar. Lo que se está indexando es lo que se llama la exención contributiva, que es este nivel de salario por debajo del cual usted no paga impuesto y por encima del cual si usted tiene que empezar a pagar impuesto. Es cierto que lleva más de 10 años que no se está haciendo esta indexación, y esta no indexación no se está haciendo de manera ilegal, porque cada año la ley de presupuesto, que es una ley, no una sugerencia, lo está suspendiendo. Puede haber la discusión, pero es una discusión para abogados, no para economistas, si una ley que es de duración corta, que la ley de presupuesto,
tiene vocación cada año, Cada año. a modificar una ley que es más permanente. Bueno, eso es una discusión filosófica. La realidad es la siguiente, que en República Dominicana, si se comparaba con nuestros pares de la región, el nivel de exención contributiva era muy alto. Entonces, la astucia que utilizaron las autoridades, incluyendo las de gobiernos anteriores, fue no hacer esta indexación, de modo que al mantener fijo en la cantidad de hoy, poder incrementar la cantidad de Medina sí. Y Luis, que se montó en la misma guagua. No, absolutamente. Porque Leonel, Hipólito respetaron sí. Ahora, eso. La realidad es que el nivel que se tenía hace 10 años era, cuando tú lo comparabas con otros países, era un monto relativamente elevado que hacía que menos del 15% de los asalariados ganaba lo suficiente para tener el privilegio de pagar impuestos sobre la renta. Al no haber hecho esta indexación, eso ha permitido ampliar la base. Yo creo que la razón por la cual ahora se está haciendo no una indexación, se está fijando un nuevo nivel. Ahí explicaron que eso era un nivel que correspondía al costo de la canasta básica del primero y el segundo quintil. Puede ser una referencia, pero yo tengo una referencia que es mucho mejor, que eso era la propuesta nuestra el año pasado, que es decir, a partir de qué nivel de salario uno debe estar pagando o no impuestos. Y a mí me parecía que cualquiera sea el cargo o la empresa, si uno gana por debajo del salario promedio del país, no debe estar pagando impuestos sobre la renta. Si tú estás ganando por encima de este promedio, me parece justo entonces que se empiece a pagar impuestos sobre la renta. Y precisamente este número mágico anda entre 39 y 40 mil pesos al mes, porque esto es actualmente... Pero debería de ser más alto el umbral, Henry. No, ahí yo no comparto este criterio. Ahora es bien, que nos han privado de eso a la clase media. Sí, pero ahora bien, el problema es que teníamos un nivel de exención muy alto porque la tasa a partir de la cual se estaba cobrando era una tasa demasiado alta. Yo creo que lo que debería de hacerse, y obviamente no era el momento para eso, porque muestra claro, esta medida va a reducir la cantidad de recaudaciones que se van a tener. Entonces, en un marco de una reforma más amplia, creo que lo que se debería de hacer es que la tasa de entrada sobre la cual tú empiezas a pagar impuesto, en vez de ser un 15%, que eso sí es alto, debería ser menor para eso tener una mejor progresividad. Ahora, a mí no me choca, Nuris, de que la gente que gane por encima del promedio, del salario promedio, que empiece a pagar algo impuesto a la renta, a mí no me choca. Ahora, del mismo modo, sí me chocaría que la gente que gane por debajo del salario promedio, que es el caso hoy en día, esté pagando impuestos sobre la renta. Es cuestión de, mira, de ver dónde tú pones el equilibrio, ya no en función de costo ni nada, sino de justicia fiscal. Y retomando el criterio mismo de la Constitución de la República, que plantea que cada quien tiene que pagar en función de su capacidad contributiva. Por lo menos ha sido un avance, pero Claro. para hacer algo más profundo habría de ir a lo que es una reforma fiscal más amplia, Más amplio. pero que eso no era el momento propicio para hacerlo. Ahora, si efectivamente la crisis en Medio Oriente se termina, que hemos logrado mantener la paz social con esas medidas, que se están incorporando medidas muy buenas, la eliminación del anticipo para las empresas micro, pues entonces yo creo que los temas estructurales que no han sido atendidos y que se necesita atender, nos obliga a aprovechar la paz social, la paz política, para retomar la discusión de todas las reformas que están pendientes, incluyendo, ¿por qué no? Como no, es el tema de la reforma fiscal, pero eso me parece ser el otro episodio
de esta novela un poquito más larga, ¿no? Bueno, Henry, realmente yo quisiera seguir conversando sobre el tema porque es necesario y es importantísimo que la gente tome conciencia de la importancia de este plan anticrisis que ha planteado el gobierno. Y qué bueno que la oposición en una alta proporción pues está de acuerdo y ha estado enfocada en trabajar por el bienestar colectivo y no como hacen otras personas que su actitud no es el bienestar de la gente, sino su posición y su posicionamiento público de cara a los procesos electorales. Yo quisiera seguir conversando, pero no hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, Nuris. Hasta la próxima. Henry, que siempre está con nosotros haciendo nuestros importantísimos análisis profundos y con claridad sobre lo que es este plan anticrisis que ha planteado el gobierno. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. El bienestar individual y familiar de los dominicanos es un compromiso que asumimos con firmeza inquebrantable todos los días. Trabajamos para fortalecer el sistema dominicano de pensiones con el objetivo de brindar una protección social a los ciudadanos a través del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia, garantizando una prestación económica que les permite el sustento y ampliando los beneficios para que el desarrollo integral del país se refleje en igualdad de oportunidades para todos. En el Consejo Nacional de Seguridad Social trabajamos para que el retiro sea del trabajo, no de la vida. Vivir con seguridad social es un derecho de todos. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado. Que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva, hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a dar paso a la doctora Banaí Bello Dotel en Justicia y Derecho. Bienvenida, doctora. Buenas noches, amigos. Estaremos hablando de un hito histórico para los trabajadores digitales del mundo. Desde Ginebra, el mundo del trabajo escribe una página nueva. La Conferencia Internacional del Trabajo acaba de adoptar el convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas,
el primer instrumento internacional vinculante que protege a los millones de personas que laboran a través de aplicaciones y plataformas digitales. Los conductores de Uber, los repartidores de comida, los freelancers en línea, los asistentes virtuales. Gente real, trabajo real, que hasta hoy carecía de un piso mínimo de derechos garantizados en el derecho internacional. Vale aclarar que, adoptado apenas el 12 de junio de este año 2026, el convenio aún no tiene número oficial asignado, pues la numeración oficial de los convenios de la OIT se asigna formalmente tras su adopción definitiva y registro, proceso que ocurre después del cierre de la reunión de la conferencia. Como todos sabemos, la economía de plataforma ha transformado el trabajo de manera silenciosa y vertiginosamente. Hoy, cientos de millones de personas en todo el mundo dependen de una aplicación para ganarse la vida. Pero esa misma aplicación les fija el precio de su trabajo, los suspendía sin explicación, los evaluaba con algoritmos sin derecho a réplica y los dejaba desprotegidos ante accidentes, enfermedades o abusos. El nuevo convenio cambia eso. Establece que los trabajadores de plataforma tienen derecho a recibir su pago completo y a tiempo, a conocer qué algoritmos determinan sus condiciones laborales, a impugnar decisiones automatizadas que les afecten, a no ser discriminados ni suspendidos injustamente y a acceder a la seguridad social en igualdad de condiciones. Garantiza además la protección frente a la violencia y el acoso, incluso cuando provienen de clientes o de interacciones en línea, y reconoce expresamente la protección de los migrantes y refugiados que trabajan en estas plataformas. Un convenio internacional es, sin embargo, solo papel mientras los países no lo ratifiquen. El convenio entrará en vigor cuando 2 naciones lo hayan ratificado formalmente, pero su verdadero impacto depende de que un número significativo de estados lo incorporen a su legislación nacional. América Latina y el Caribe concentran una parte importante de los trabajadores de plataformas del mundo. La región tiene una oportunidad histórica de liderar este proceso de ratificación. No hacerlo sería dejar sin respuesta una pregunta urgente: ¿quién protege al trabajador cuando su empleador es un algoritmo? Bueno, este convenio llega justo en sintonía con la reciente encíclica del Papa León XIV, la Magnificat Humanitas, que inspira una mirada profundamente humana y compasiva, en la que el sumo pontífice advierte que la revolución tecnológica y digital debe estar al servicio de la dignidad humana y no al contrario. La encíclica recuerda que la técnica, por poderosa que sea, no puede sustituir el valor sagrado del trabajo humano, que es expresión de la persona y vehículo de participación en la creación. La Iglesia ha advertido desde hace décadas, desde la Rerum Novarum hasta Laudato Si y ahora Magnificat Humanitas, que el trabajo no es una mercancía, que detrás de cada entrega, de cada carrera, de cada tarea digital hay una familia, una historia o una vocación humana que merece ser tratada con justicia. El nuevo convenio de la OIT traduce ese principio moral en norma jurídica internacional. Hay una convergencia determinante y valiosa aquí. Cuando la doctrina social de la Iglesia y el derecho internacional del trabajo caminan en la misma dirección, los estados tienen ante sí solo una obligación jurídica, sino un llamado ético de primer orden. El trabajador que cada noche recorre las calles en bicicleta llevando una pizza no tiene un jefe con cara humana. Su jefe es una pantalla, un puntaje, un algoritmo. Bueno, pues el convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas le dice, por primera vez en la historia del derecho internacional, todos contamos, nuestra dignidad también importa, nuestro trabajo también merece protección. Que nuestros países escuchen este llamado, que lo ratifiquen sin demora. República Dominicana, por favor, sin demora, que la revolución digital no deje a nadie atrás. En esto también consiste el espíritu de la encíclica Magnificat Humanitas. Esperamos en bien y felicitamos a la OIT por esta tremendo convenio que viene a realmente completar el trabajo de nosotros los humanos, los que trabajamos con las plataformas también. Gracias.
Gracias, doctora, por estos importantísimos comentarios y análisis que usted nos lleva como cada semana. Y ahora estaremos recibiendo a Catherine en Soleando. Bienvenida, Catherine. Amigos de Noticias 16, continuamos en esta cobertura exclusiva directamente desde el Festival de Creadores de Contenido 2.0 en su último día. Tengo el honor de conversar con Rocco, quien es el CEO de Falla. Buenas tardes, Rocco. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes, ¿verdad? Y para poner su trabajo en las noticias y en los medios digitales. La verdad que hacen un trabajo increíble. Sí. Rocco, a propósito de que ustedes también tienen un stand aquí de Falla, ¿cómo nace ese proyecto? Somos vecinos. ¿Sí? Falla nace hace aproximadamente 5 años, de la mano de Orlando, Jean Paul y un grupo y este servidor. Y la verdad que fue una visión que se tenía de crear un ecosistema que la gente pueda crear contenido. Personas que están en las redes digitales creando contenido puedan venir aquí y armar proyectos con nosotros en conjunto. Entonces, a raíz de eso, formamos Falla Mía hace 5 años y hemos creado, ya tenemos el programa de radio que es Falla Radio, con la Super Q en la asociación. Tenemos el de 5 a 7, que es de 7 a 9 de la mañana, el de 5 a 7 con Power FM, que se llama Me Sube el Show. Y bueno, el programa de Pedro Casal, que se pasa por allá, el cuarto bate, por N16, pueden ver, gracias a esas gran alianzas que hemos hecho. ¿Sabes que es difícil mantener proyectos así? Ustedes realmente tienen un buen arrastre, tienen buenos talentos. ¿Qué tan difícil ha sido mantener un proyecto de esa naturaleza? La verdad que es un reto, pero si te apasiona y te gusta, uno siempre va a dar el 100%. O sea, hay días malos y días buenos. Sí, tú tienes talentos muy buenos dentro de tu proyecto. ¿Cómo se da? Por ejemplo, vemos que está Giuseppe. Sí, ¿cómo se da esto? No, la verdad que más que nada a mí me gusta conocer a la persona. Fue una de las preguntas que me hicieron en la exposición que tuve hace un ratico. Y uno va viendo en las redes su contenido, cómo son, cuando ya uno conoce a los talentos también personalmente, y uno va viendo qué quieren ellos, más que nada, porque uno también, ¿sabes? Sí. Anda observando todo lo que estamos viendo. Mencionaste que estabas en la exposición. ¿De qué tema trae Abrazo? Hablamos de algoritmo e incidencia. ¿Cómo funciona eso? Para que la gente se entere. Cómo las personas de los medios hoy en día están inmigrando, o sea, de las redes sociales están ahora entrando a los medios tradicionales y son figuras ya que cómo se va haciendo ese cambio de medio tradicional y digital, esa unión, porque siento que es algo que es más necesario. Mucha gente que andan diciendo, no, que los medios tradicionales van a desaparecer, que están desapareciendo, tú sabes. Entonces, es más que nada que los medios tradicionales ya entiendan que entró la ola de los medios digitales. Esto es un festival de creadores de contenido, ¿sabes? Esto no es un festival de periodistas ni nada así, es creadores de contenido, gente que están en redes, que crean contenido de noticias, contenido de política, contenido de farándula, de entretenimiento, o sea, hay de todo, de deporte, hay de todo. Sí. Mira, a propósito de que estamos obviamente en el Festival de Creadores de Contenido, nos gustaría que tú, como empresario, creador de contenido también, le des un consejo a esos jóvenes que están iniciando en este mundo, porque muchos de ellos con el paso del tiempo dicen, como que no me está funcionando, dejan todo. ¿Qué consejo? Que hagan su fila y que entiendan que es un proceso y hay que vivirlo, hay que hacerlo orgánicamente, no apresurarse. Mucha gente que quieren vivir, ¿sabes? De una vez quieren ser virales hoy por cualquier tema, entonces cuidar su imagen, saber qué es lo que quieren hacer y hacerlo, tirar para adelante. Las redes sociales te van determinando y uno puede subir un video hoy, que no te corra, no importa, sigue tirando, si eso es lo que realmente te apasiona, nunca bajes la guardia. Y sabes que con el tema de esto de las redes sociales está muy, muy de moda la IA y muchos vamos a suponer muchas personas influyentes han utilizado la IA tanto para cosas buenas como para cosas no buenas. Claro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque se ha dicho que la IA va a suplantar el ser humano. Sí, en parte sí, pero siempre vamos a necesitar la cabeza de una persona que esté guiando todo. Y entiendo que en el punto de lo del mal, siento que así mismo en los medios también hay mal y hay bien, y en todo hay bien y mal. Eso es solamente uno saber para qué utilizarlo y saber que es una herramienta y está ahí una realidad.
Invita a la gente a que pueda sintonizar la falla. Señores, pueden encontrarnos ahora mismo porque tenemos un tema con las cuentas, como lo estuve explicando en la exposición, pero pueden encontrarnos como Falla Group en las redes sociales y estamos a la orden en YouTube también como Falla Media. Ya ustedes escucharon, señores, nosotros vamos a seguir disfrutando del Festival de Creadores de Contenido, así que mantenga la sintonía a través de nuestras plataformas digitales. Gracias, Catherine. Bueno, señores, Catherine cada semana nos lleva informaciones súper interesantes. Y a ustedes, amigos, les invito a que nos sigan en redes sociales, nuestro _tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16, y mañana domingo, el canal 24 Santo Domingo TV al mediodía. Nos vamos a una pausa y regresamos en breve. Te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. En estos años, nuestro modelo de zonas francas, como dije, ha evolucionado. Pero nació con un objetivo claro: generar empleo, atraer inversión y dinamizar la economía. Y lo ha logrado, que en la República Dominicana se ha consolidado como un actor relevante en el comercio internacional, liderando exportaciones en múltiples sectores y posicionándose en mercados exigentes. Sectores como dispositivos médicos, industria eléctrica, BPO, tabaco y logística reflejan la capacidad del país para competir y liderar en distintos segmentos. Pero no nos hemos detenido ahí. Hoy estamos en una nueva etapa. Una etapa en la que las zonas francas no solo generan actividad económica, sino que elevan la calidad de esa actividad. Hemos avanzado hacia la transferencia de tecnología, la innovación y la sofisticación productiva. Hacia un modelo que no solo produce más, sino que produce mejor. Un modelo que integra el talento, el conocimiento y las capacidades industriales. Hoy, nuestras zonas francas no solo producen bienes, producen soluciones, innovación y valor agregado. Gracias por continuar con nosotros. Y ahora vamos a compartir una cápsula educativa, vamos a decir, del bienestar emocional de la mujer con Joanly Bretón. Adelante, Joanly. Muy buenas a todos. Muchísimas gracias por recibirme y por abrirme este espacio. Mi nombre es Joa y acompaño a mujeres en su proceso de bienestar emocional. Y para este primer espacio quería empezar hablando de algo que muchas mujeres viven, pero pocas se atreven a nombrarlo, y es la carga mental. Porque muchas veces cuando pensamos en cansancio, pensamos en hacer demasiado, pero hay un cansancio más silencioso, el de tener que pensar en todo. Pensar en el trabajo, pensar en la casa, pensar en los hijos, pensar en las fechas, pensar en los demás, pensar en que todo salga bien siempre. Y llega un momento en el que una mujer puede decir: pero si yo no hago tanto, pero sentirse completamente agotada, porque no siempre cansa lo que hacemos. Muchas veces cansa todo lo que estamos sosteniendo por dentro. Y aquí hay algo muy importante: sentirse cansada no significa ser débil. Necesitar espacio no significa ser egoísta, y pedir ayuda no significa que estás fallando. A veces significa que llevas demasiado tiempo funcionando sin pararte a preguntarte cómo estás. Y para eso quiero proponeros algo muy simple para que lo vayáis implementando durante esta semana. Son solo 3 preguntas, ¿vale? Primera pregunta que quiero que os hagáis: ¿cómo está mi cuerpo últimamente? La segunda pregunta es: ¿qué necesidad llevo días o semanas ignorando? Y la siguiente pregunta nos puede llegar a remover un poco. ¿Y si una persona que yo amo y quiero estaría viviendo la vida como la estoy viviendo yo? ¿Qué le diría?
Y no quiero que aquí haya confusión porque no se trata de dejar responsabilidades. Se trata de recordar que cuidarte también forma parte de cuidar tu propia vida. Y bueno, para finalizar con este segmento, os vengo a recordar algo muy importante y es que la salud mental no empieza cuando ya hemos tocado fondo. Empieza cuando dejamos de normalizar estar siempre al límite. Muchísimas gracias por escucharme y acompañarme. Nos vemos en el próximo espacio. Yo quiero compartir con ustedes el tema de la situación económica y las medidas tomadas por el gobierno. Ustedes saben que la economía dominicana enfrenta un escenario de desafíos marcado por la desaceleración de la economía global, la volatilidad de los mercados energéticos y las tensiones que genera los comercios internacionales. Ante esta situación, el gobierno del presidente Luis Abinader ha presentado un conjunto de medidas económicas y fiscales cuyo objetivo, según las autoridades, es preservar la estabilidad macroeconómica, proteger la inversión pública y garantizar la continuidad de esos programas sociales fundamentales. Pero yo entiendo que más allá de las posiciones políticas, la propuesta merece una evaluación técnica y objetiva. El debate económico yo entiendo que debe centrarse en sus posibles impactos, la fortaleza y área de mejora, siempre teniendo en cuenta la referencia que es el interés nacional. Uno de los aspectos que ha generado atención en el conjunto de medidas destinadas a aliviar las cargas en los sectores productivos y de los contribuyentes de menores ingresos es la eliminación de los anticipos para las microempresas, que representan cerca del 78% del tejido empresarial dominicano y que reportan impuestos sobre la renta. Durante años, esos pequeños empresarios han señalado que este mecanismo afecta su liquidez y limita sus posibilidades de crecimiento. Entonces, esa eliminación busca precisamente ofrecer mayor capacidad operativa a quienes generan empleos y dinamizan la economía local. De igual manera está la aplicación del régimen simplificado de tributación junto con las facilidades de regularizar determinadas obligaciones fiscales que apuntan a incentivar la formalización económica y ampliar la base de los contribuyentes sin incrementar la presión de los sectores más vulnerables. Otro elemento relevante es la actualización del mínimo exento de impuestos sobre la renta para las personas físicas. La actualización del umbral que cede de los 39.900 pesos mensuales procura proteger la adquisición de miles de trabajadores en un contexto donde el costo de la canasta familiar es bastante alta. La misma dirección está la ampliación de la deducción vinculada a los gastos educativos, especialmente en casos relacionados como discapacidad o trastorno de neurodesarrollo, que incorporan como una medida social que merece también atención. Por otra parte, está el proyecto también de contemplar medidas de consolidación fiscal dirigida principalmente a los grandes contribuyentes, entre ellas figura unas que sobrepasan la recuperación empresarial de mayores ingresos. Esta medida yo entiendo que viene a equilibrar la distribución de los costos, como dice los actores, entre todos los actores, como bien dijo el presidente. Naturalmente estas iniciativas generan diversas opiniones y por eso es que estamos frente a un proceso democrático y de ahí que es ahora una responsabilidad tanto del Senado, los académicos, las organizaciones, examinar e identificar los posibles ajustes que puedan presentarse. Las críticas yo entiendo que fortalecen la democracia, pero las observaciones enriquecen el proceso legislativo. Sin embargo, también resulta importante que la discusión se desarrolle sobre la base de argumentos, evidencia y soluciones concretas, evitando que el debate quede limitado exclusivamente a la confrontación política. Históricamente, nuestro país ha demostrado gran capacidad para superar momentos difíciles, sobre todo cuando existe esa voluntad del gobierno, de diálogo y de sentido de la responsabilidad colectiva. La experiencia nos demuestra que en periodos de incertidumbre económico como esta, la confianza y la capacidad de construir consensos son activos tan importantes como representan las propias medidas fiscales. Los inversionistas observan la estabilidad institucional, los mercados valoran la previsibilidad y los ciudadanos demandamos responsabilidad de toda la dirigencia nacional.
Por eso, el momento exige la participación activa de todos los sectores, gobierno, oposición, política, tienen roles diferentes, pero comparten una misma responsabilidad frente al país. Respaldar el debate serio y contribuir con propuestas valiosas. Esto no significa renunciar a las críticas, sino colocar su corazón en el interés colectivo. La oposición política tiene la oportunidad de enriquecer esta discusión mediante aportes que permiten perfeccionar el proyecto. Su participación contribuirá a fortalecer la legitimidad de cualquier decisión finalmente que adopte el Congreso y va a enviar una señal de madurez institucional en un momento de desafío económico internacionales y que vive la República Dominicana. El factor externo podría también favorecer las perspectivas económicas durante los próximos meses, una eventual reducción de las tensiones geopolíticas y una mayor estabilidad de los mercados energéticos internacionales. Para la economía, una economía como la nuestra que depende de la importación de combustible, pues cualquier alivio en los precios internacionales del petróleo puede traducirse en menores presiones inflacionarias y en una mejora de las condiciones económicas generales. En definitiva, el país se encuentra ante una discusión que trasciende al gobierno y a la oposición. Lo que está en juego es la capacidad de la República Dominicana para preservar la estabilidad económica, proteger el empleo, respaldar a los sectores productivos y reducir el impacto de las turbulaciones internacionales sobre las familias dominicanas. Ahora corresponde al Congreso Nacional y a la sociedad evaluar el alcance de estas medidas. Pero más allá del resultado final, yo entiendo que el desafío consiste en demostrar que frente a los retos económicos, el diálogo, la responsabilidad y la búsqueda de consensos siguen siendo las herramientas más eficaces para construir soluciones duraderas como lo pretende el gobierno del PRM y de Luis Abinader. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta semana. Les invito a que nos sigan en redes sociales, _Tiempo RD, a través de Instagram, Facebook, X, y que pueden ver este programa en el canal de YouTube, Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Pero hoy, 10 de la noche, N16. Y mañana domingo, el canal 24, Santo Domingo TV al mediodía. Será hasta la próxima semana cuando estaremos con ustedes con otra entrega más. Buen fin de semana. Bye, bye.